Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo del cual va a hablar sobre el tema del keynesianismo. El equipo está conformado por Cristina Murillo, Jess Talamantes, Ilse González y David Vidal. A continuación, se da lo que es la presentación del tema. Primero vamos a empezar hablando de lo que es el keynesianismo. Es una política económica estatal la que conduce a la demanda de bienes y servicios en caso de necesidad de la economía, la reactiva a través de un incremento de los gastos públicos. Es una teoría de mercados porque se basa en la demanda de los servicios. La teoría keynesiana se centró en el análisis de las causas y las consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. El interés de Keynes era intentar dotar a las instituciones nacionales o internacionales de medios o de bienes para poder para que pudieran controlar su economía en dado caso de que estuvieran en crisis o en recesión. Esto lo hizo con el control que ejercía mediante el gasto público y eso lo podía hacer mediante la política que llamó política fiscal. Justificaba su manera de actuar con el incremento de la demanda agregada. Y la demanda agregada es la suma de bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios y dependiendo tanto de la política monetaria fiscal así como de los factores. Se dice que es una teoría de mercado porque también se llama teoría de la demanda y básicamente se centra en la demanda, que es el consumo de bienes y servicios. El contexto histórico. El deseo de Keynes consistió en rebatir las suposiciones de los clásicos y de los neoclásicos. La teoría neoclásica es el paradigma dominante en las ciencias económicas y es por ello que se señala también como el mainstream o la ortodoxia. Esa característica de la economía no es tanto como un sistema cerrado, sino como un método de optimización el que es aplicable a la sociedad en su totalidad. Y bueno, ¿quién fue John Maynard Keynes? Dice que fue nacido en 1883 en una familia burguesa en Cambridge. Estudió filosofía y matemáticas y comenzó su carrera en la Indian Office. El contexto histórico. El deseo de Keynes consistió en rebatir las suposiciones de los clásicos y de los neoclásicos. La teoría neoclásica es el paradigma dominante en las ciencias económicas y es por ello que se señala también como el mainstream o la ortodoxia. Esa característica de la economía no es tanto como un sistema cerrado, sino como un método de optimización el que es aplicable a la sociedad en su totalidad. Y bueno, ¿quién fue John Maynard Keynes? Dice que fue nacido en 1883 en una familia burguesa en Cambridge. Estudió filosofía y matemáticas y comenzó su carrera en la Indian Office británica, donde se dedicó intensivamente a preguntas económicas como las repercusiones del régimen político de cambio o patrón de oro en las colonias británicas. También fue crítico de la política fiscal liberal, la que consideraba austeridad fiscal como objetivo. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son las ideas fundamentales de la teoría keynesiana. En el punto central del keynesianismo está la demanda. En su mira está la alta inestabilidad de la demanda en el conjunto de la economía, las expectativas determinadas de créditos futuros y la demanda efectiva. De lo que es la ideología de este autor Keynes, proponía la teoría de contraposición a las teorías de los precios
liquidez. Él siempre decía que el gobierno o el Estado siempre tenía un colchón para poder llevar a cabo la liquidez, así como la inversión. La inversión, decía él, que no era tanto preocupante el generar el gasto, sino que la inversión te podría generar más. También hay dos herramientas fundamentales para influir en la economía. Una era la política monetaria y la otra que donde el gobierno puede variar la cantidad de dinero a la tasa de interés. Bueno, uno de los conceptos fundamentales del keynesianismo eran los agregados económicos, que es la suma de categorías individuales como el ingreso nacional, la totalidad de los ahorros, las inversiones y del consumo. Las implicaciones de la política económica. Después de la Segunda Guerra Mundial y basados a un análisis keynesianos en casi todos los países industrializados, no solo se pretendía conducir los procesos económicos políticamente, sino también aclararlo legalmente. Eso con el fin del modelo fordista del crecimiento y del derrumbe del sistema del Bretton Woods, comienza en los años 1970 y bajo el influjo de las teorías económicas neoliberales y aumento de la presión de la política económica keynesiana. Con el comienzo de esta política de altos intereses en Estados Unidos en el año 1979, esta política keynesiana de conducción global es propuesta por serias dificultades. Estructuralismo, o también conocido como escuela estructuralista. Esto también es dominado como el cepalismo y se fundó en la CEPAL bajo la dirección de Raúl Prebisch. Esto tiene como objetivo solucionar los problemas que hay en la empresa y considera cuatro elementos para esto, que son autoridad, comunicación, estructura de conocimiento y estructura de formalización. Todo esto se estudia para que la empresa no tenga ningún problema y si surge uno de estos, pues solucionarlo. Bueno, de aquí sigue lo que es el post-keynesianismo, que es una corriente teórica que se construye sobre la keynesiana, ya comentada anteriormente. Esto se enfoca en lo que es la reflexión en el entorno de la macroeconomía y sus representantes son Joan Robinson, Amit Bhaburi, Michael Kalecki y entre otros, pero estos son los que hacen énfasis a esta teoría. Esto más que nada enfatiza la ocupación de rentas y una política fiscal. Para finalizar, vamos a hablar del sistema de Bretton Woods, que dice: su propuesta para la puesta en práctica de este objetivo se basaba sobre 4 pilares institucionales que veremos enseguida. Por la primera, en la construcción de un banco central mundial, el que condujera globalmente la liquidez y fuera responsable del apoyo a países con excedentes de exportaciones. La segunda es un fondo para la reconstrucción y el desarrollo, el que promoviera la puesta a dispositivos del crédito para los países de bajos ingresos. La tercera es la creación de una organización internacional del comercio, la que se ocupará especialmente por la responsabilidad de los precios de los bienes de exportaciones primarios. Y por finalizar, es un programa institucional y programa vinculado a las Naciones Unidas sobre los subsidios no reintegrables que se deberían llegar a adjudicar. Por último, vamos a ver los economistas heterodoxos, que dice: muchos economistas hoy conocidos no pueden ser claramente asociados con los paradigmas de las ciencias económicas, ni neoclásicos ni keynesianos. Por ejemplo, los siguientes nombres, que es Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Joseph Schumpeter y Geoffrey Hudson, y por último Amartya Sen. Y muchas gracias por finalizar todo.